Genial, pues vamos a empezar la prédica el día de hoy. Estoy emocionadísimo porque Dios me dio un tema muy específico para la iglesia el día de hoy. Pero ¿alguna vez han visto esa serie de Gordon Ramsay? Es un chef, así de los mejores, que siempre hace todo este tipo de cosas que dices, wow, ¿cómo lo hizo? Mira, así cocina mi esposa. O por lo menos así lo sentí cuando yo me casé, porque un día me hizo 2 huevos. Y los probé y dije, wow, son los mejores huevos que he probado. ¿Qué le echaste? Y me dijo, ¿sal? Wow, ¿qué es eso, no? Yo pensé que solo se le echaba azúcar a todo, ¿no? Pero ya vi que hay un nuevo ingrediente, sal, está delicioso. Ahora les confieso, después de 5 años de estar casado, aún no sé cocinar muy bien. ¿Cuántos hombres están aquí? Dicen amén. Sí, a lo mejor tú eres como yo, no sabes cocinar mucho. Pues el otro día yo dije, voy a aprender a cocinar. Voy a hacer los mejores huevos de todo Juan Cebonilla, ¿no? Donde vivo. Y yo tengo un gallinero, entonces saqué 2 huevos, se los di a mi esposa y dije, a ver, cocínalos. Quiero meditar, quiero ver, quiero estudiar tu método. Y vi que puso los huevos en el sartén. Le subió el fuego como a la mitad. Los dejó como 8 minutos, ¿no? Ahí en el aceite. Y dije, wow, ok. Y yo soy una persona muy eficiente, entonces estoy tomando notas. Y yo pensé, literalmente anoté esto. Dije, ok, ella puso la mitad del fuego por 8 minutos. O sea, al día siguiente saqué los huevos del gallinero, los metí al sartén. Y dije, en vez de poner 8 minutos el fuego a la mitad, voy a poner 4 minutos el fuego al 100%. O sea, mis matemáticas de hombre, ¿verdad? Ustedes me entienden. Dije, va a salir igual. Y pues terminaron saliendo los huevos, pero no salieron igual. Los probé y dije, no sé por qué siempre saben mejor cuando tú los haces. Y yo he aprendido esto en la vida, que las cosas para que salgan bien a veces toma un poco de tiempo. Estaba leyendo en Éxodo 14:14 y dice esto: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y yo estaba pensando en esto, de cómo la Biblia nos dice en diferentes ocasiones que solo tenemos que quedarnos quietos en su presencia. Y Él se va a encargar de la pelea. Y muchas veces tengo prisa cuando estoy en la presencia de Dios. A lo mejor estás aquí el día de hoy, te obligó tu esposa a venir, tu mamá tal vez, y estás aquí, estás pensando, estoy feliz de estar aquí, pero ya quiero que termine la reunión, porque pues estás pensando en esos taquitos que van a comer terminando la reunión, ¿verdad? Ya se les hizo agua a la boca. Pero he aprendido que para ponerme la armadura de Dios toma tiempo en su presencia. Como papás, a veces hablamos de cómo queremos criar a nuestra hija y puedes pasar mucho tiempo con ella o puedes pasar tiempo de calidad. No, yo le digo a mi esposa, no, yo quiero pasar tiempo de calidad con ella. Y ella me dice, no puedes tener tiempo de calidad sin tener mucho tiempo y cantidad con ella. Y yo me doy cuenta que es muy similar en la Biblia. ¿Cuántos el día de hoy traen sus Biblia? Pueden decir amén. Su Biblia digital, pueden abrirlo porque vamos a estar leyendo en la Biblia. Pero algo que sucede en la iglesia es esto: muchos han crecido en la iglesia, han venido por años y nos volvemos cristianos profesionales. Escuchamos un verso y ya sabemos qué va a decir el verso. Entonces en nuestra mente decimos, pues yo ya sé esto. Y lo que pasa es de que en la vida de muchos sabemos todo lo que dice la Biblia, menos hacer lo que dice la Biblia. Quiero que piensen en esta imagen. Yo llego a casa, el bote de basura de nuestra casa no siempre cierra en la cocina, entonces se abre un poco y apesta la cocina. Entonces mi esposa le irrita y me dice, oye, tienes que sacar la basura, y sale. Ahora imagínate que ella sale y regresa y sigue la basura en el bote de basura en la cocina. ¿Qué va a suceder en esta imagen?
Pues yo le voy a decir, esposa, pero no entiendes, sé todo acerca de sacar la basura. Mientras tú saliste, yo busqué un tutorial en YouTube. Yo vi cómo sacar la basura de la manera más eficiente. Aprendí cómo amarrar la bolsa con una mano, ¿verdad? Porque me lastimé la muñeca. Aprendí el método más eficiente de transportar la bolsa de basura fuera de la casa. Y de la casa al basurero. Y aprendí y estudié ahí mi diplomado en YouTube. Tutoriales de cómo poner la bolsa en el bote de basura para que los perros no lo agarren. Vamos a decir, sí. ¿Y sacaste la basura? Pues déjate explico, sé todo acerca de sacar la basura, pero no lo he sacado. Y a veces nos pasa esto cuando leemos la Biblia, tenemos tanto conocimiento de la Biblia. Leemos la Biblia, venimos cada domingo a escuchar prédica tras prédica y sabemos todo acerca de la Biblia, menos hacer lo que la Biblia nos pide hacer. Y yo creo que Dios quiere confrontar esta parte de nuestra vida el día de hoy. El día de hoy traje un espejo y voy a pedir que lo saquen. Porque yo le compré un espejo a mi esposa recientemente. Ella lleva 5 años pidiéndome un espejo. Yo le dije, amor, hay un espejo en el baño. ¿Por qué necesitas otro espejo? Hay un espejo en el carro. O sea, ¿cuántos espejos necesitamos? Pero ella me había estado pidiendo pacientemente por 5 años. Entonces fui a la tienda y compré un espejo como este, de piso a techo casi, cuerpo completo. Y pasó algo. Cuando yo compré este espejo, un día desperté y de lejos me vi en el espejo y dije, wow, Dios, te la rifaste conmigo. Sé que a algunos les diste una moneda, a otros 2 monedas y a mí me diste 10 monedas. Dios, tu creatividad se excede en mí. Pobre Josh, mi hermano, le dio como moneda y media, ¿no? La inflación, ¿no? Pobre, ya cuando ya no le tocó tanto, ¿no? Y yo me veo en el espejo y digo, Dios, gracias por hacerme como me has hecho, una criatura maravillosa. Y me veo en el espejo todos los días ahora que paso ese espejo. Y estaba leyendo en el libro de Santiago 1:23, si me acompañan en sus Biblias digitales, dice esto: el que escucha la palabra pero no lo pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? La Biblia está diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, es un espejo para nuestras vidas. Cuando tú y yo nos acercamos a la Biblia, empieza la Biblia a hacer algo interesante, empieza a confrontar nuestros defectos. Empieza a decirnos la manera en la que debemos vivir y la manera en la que no debemos de vivir. De otra manera, lo dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirado por Dios y es útil para enseñarnos, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté entrenado, enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, producción tiene una Biblia. ¿Me lo pueden pasar, por favor? Cuando yo leo la Biblia, estoy constantemente confrontado en mi manera de vivir. Cuando yo llego a la Biblia, hablamos acerca de tener prisa. En un punto yo llegaba y decía, quiero leer la Biblia en un año. Leía mis 3 capítulos, pum, pum, pum. Y como que ya terminé mi check y se me olvidaba. Últimamente lo que he estado haciendo es, estoy leyendo el mismo capítulo todos los días. Porque estoy en el libro de Santiago y llego a Santiago 4 y dice que el hombre que puede dominar su lengua puede dominar todo su cuerpo. Y dije, Dios, pero yo no he dominado mi lengua. Soy muy explosivo a veces. Tengo que leerlo, tengo que meditarlo, tengo que entenderlo, tengo que pensar en la palabra de Dios. Y ahora últimamente, como lo he leído todos los días, cuando llego a ese punto donde tengo que morderme la lengua, la palabra de Dios viene a mi vida. Pero lo que sucede es, muchos tenemos la palabra de Dios, lo ponemos en nuestra casa aquí, como el espejo de nuestra vida, y estamos en nuestro día a día.
De vez en cuando leemos la Biblia, de vez en cuando nos vemos en el espejo y nos vemos de lejos. Y cuando nos vemos de lejos digo, wow, Dios, te la rifaste conmigo. No te pases, compártele un poco los talentos a los demás de Nacional, porque Dios, en serio, no necesito tanta belleza. Pero algo sucede. Entre más me acerco al espejo, más me doy cuenta de mis deformidades. Más me doy cuenta de que esta camisa como que se encogió un poco, ¿no? Más me doy cuenta como que Dios le faltó un poco de cabello aquí arriba. Estoy medio peloncito y mi familia se ríe de mí porque como que se me está cayendo el cabello y me acerco y ¿no te ha pasado que estás en el trabajo, saludas a todos? Hey, ¿cómo estás? ¿Te ves bien? Llegas a casa y te das cuenta que tienes un frijol en el diente y nadie te dijo nada. Sí, eso sucede. Me ha sucedido. ¿Cuántos le ha pasado esto? Vas por el día, tienes algo en el diente, todos son muy amables, todos te ves bien, no te quieren decir. Y no lo puedes ver desde aquí, pero entre más te acercas a la palabra de Dios, más puede confrontar tu vida. Y empiezas a ver los defectos en tu vida y te empiezas a dar cuenta, espérame, yo pensé que era muy buen cristiano porque iba a la iglesia el domingo. Pero me acerco a la Biblia y estoy confrontado con mi realidad. Que yo necesito a Dios porque soy un pecador, soy un humano, soy vil y necesito que la gracia de Dios me transforme a su imagen. La palabra de Dios en nuestra vida es un ancla para que no se desvíe el barco mientras estás pescando por hombres. Es un ancla en nuestra vida para mantenernos cerca de Él. Y me encanta este libro, como muchos dicen, no solo es un libro, no es algo que solo se escribió y fue un predicador famoso, ¿no? Muchos estamos más interesados en comprar el libro de un orador a veces que leer la Biblia. Este libro es inspirado por Dios. ¿Sabían que tomó 1500 años escribir los libros que están en esta Biblia? Hubo 40 autores diferentes, todos quienes dieron su vida por el Evangelio. Y a pesar de tener 40 autores y 1500 de años, tienes un solo tema. Dios nos ama. Él quiere estar en una relación con nosotros y nos llama a confiar en Él totalmente. Pero ustedes saben eso. Ustedes saben sacar la basura. Ustedes saben que esto es la palabra de Dios, pero no debemos de ser cristianos profesionales. Tenemos que sacar la basura. Tenemos que sentarnos a leer y meditar la palabra de Dios. Y yo creo esto, si el día de hoy no lees tu Biblia, mañana no lo vas a leer. ¿No te ha pasado en Año Nuevo que dices, este es el año, voy a ir al gym? Mañana voy a ir al gym, ¿no? Mañana voy a empezar mi dieta. Si el día de hoy no hay un cambio en tu vida, no va a suceder. Necesitas hoy comprometerte con Dios y decirle, Dios, yo quiero acercarme a tu palabra, quiero ser confrontado, yo quiero cambiar, yo quiero ser más como tú. Me encanta que en la Biblia la ciencia y la historia comprueban que esto es la palabra de Dios. Estuve en Israel en el 2014 y nos pusieron a escarbar en un sitio. No había nada, era un desierto. Y yo dije, ¿qué debe de ver aquí? Y nos dijo el arqueólogo que estaba aquí, él pensaba que había una ciudad ahí, porque él había medido la distancia de una cosa que decía la Biblia del río de Jordán a una ciudad y nos puso a escarbar en medio de la nada a ver si encontrábamos algo. ¿Sabían que esto es algo que diferencia la Biblia de otros libros? Cuando yo era niño yo decía, Dios, mis papás dicen que esto es la palabra de Dios, pero los mormones son muy insistentes. Llegan a mi casa y me enseñan el libro de Mormones y me puse a estudiarlo y se me hace interesante. En el libro de Lucas menciona 32 países diferentes, 54 ciudades y 9 islas. Todos han sido encontrados por arqueólogos. Tú lees el libro de Mormones y te dice de la ciudad de las estrellas y que quién sabe qué cosa, nunca se han encontrado estas ciudades. Pero la ciencia siempre va a comprobar la Biblia.
En Juan 5 me encanta, describe un hombre que está siendo sanado por Dios, por Jesús. Es un hombre cojo y está en un estanque de Bethsada. Y el texto describe 5 entradas a este estanque. Mucho tiempo los arqueólogos decían, bueno, la Biblia habla de este lugar, pero pues nunca se ha encontrado. Y es interesante que unos arqueólogos cristianos fueron a buscar este lugar donde decía la Biblia que estaba y lo encontraron 14 metros bajo tierra. Las 5 entradas del estanque donde Jesús sanó a este hombre. Y me encanta, otro argumento que tiene la gente en contra de la Biblia es dicen, pues hay tantas versiones de la Biblia. Y la Biblia es tan viejo que durante miles de años se han cambiado los textos de la Biblia. Y han dicho gente que no cree en Dios, que si tú lees una Biblia que se escribió hace 2000 años y lees una Biblia de hoy serían muy diferentes. Y algo padre sucedió en 1947. Se encontró lo que llaman los papiros del Mar Muerto. Y estos eran Biblias del Antiguo Testamento. Y estas Biblias tenían 1000 años más antiguos que la Biblia más antigua que habíamos encontrado antes. Entonces era un punto de fascinación porque mucha gente llegó a estudiar estas Biblias que se escribieron en los tiempos de Juan el Bautista y dijeron, vamos a ver si se contradicen. Y tienes que entender, en aquel tiempo cuando se escribía la Biblia, se escribía letra por letra. Las personas que se encargaban de escribir la Biblia escribían una palabra. Había una persona atrás de ellos supervisando. Entonces escribían una palabra, en, y checaba las 2 personas. Tú confirmas, checa, en, ok, sí, continúa, él, ¿no? Y checaba a la persona de enfrente, correcto, persona de atrás, correcto, ok, inicio. Iban palabra por palabra, 2 personas confirmando que cada palabra fuera exacto a la Biblia porque no se podían equivocar. ¿Te imaginas, llegas al último libro del Antiguo Testamento y te equivocas? ¿Y sabes qué hacían? Lo veían y dicen, oye, no, necesitamos llamar al rabí. Llegaba el rabí y quemaban toda la Biblia porque era herejía, porque se habían equivocado y tenían que empezar de cero, palabra por palabra. Pues encuentran esta Biblia y se dieron cuenta de algo fascinante. 99.5% de las veces era el texto exacto a lo que teníamos. 1000 años. 99.5%. Y el 0.5% de error era gramática. Era falla en estructura gramática que no tiene un efecto sobre el texto. Yo creo que esto es la palabra de Dios, guardado de generación en generación por el Espíritu Santo para llegar a nuestras vidas el día de hoy. No es cualquier libro, es un libro divino. Es un libro que se escribió con lágrimas y con sangre para que el día de hoy tú y yo conociéramos a Dios. El Dios que nos ama, el Dios que dio su vida y su Hijo por nosotros. Dios está en las letras de este libro. Y tú y yo tenemos que comprometernos a hacer esto un pilar de nuestra vida. Y estamos hablando hoy acerca de cómo conocer a Dios. Y la palabra de Dios es una forma, pero hablemos de la oración. Todos aquí sabemos orar, ¿correcto? Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Yo tuve que leer esto muchas veces, porque hace un contraste de preocupación versus gratitud. Dice el autor, no se preocupen. Pues qué fácil, ok, ya no me preocupo, ¿no? Dice, más bien, enfócate en estar agradecido. Enfócate en darle tus peticiones a Dios. Y yo me di cuenta de algo, que cuando nos preocupamos por algo tendemos a analizarlo. Si de repente estás en una situación, estás estresado, estás ansioso y empiezas a pensar en todas las alternativas de cómo puede terminar este escenario. Empiezas a pensar, si hago esto, esto va a suceder y estoy preocupado y ahora no puedo dormir. Entonces tengo que pensar más en el problema y entre más piensas en el problema, más estresado te encuentras. Y la Biblia dice, hey, no te preocupes, da gracias. Ahora, cuando estoy en un problema,
y empiezo a dar gracias, casi siempre me lleva a Jesús. Empiezo diciendo: Dios, gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias por dar tu vida por mí. Jesús, eres tan bueno. Y empiezo a meditar en lo que Jesús ha hecho por mí. De repente mi situación no parece tan grande porque estoy enfocado en Jesús. En Hebreos 12:2 la Biblia lo dice de esta manera: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que lo esperaba soportó la cruz. Tenemos que leer esto como 10 veces, tenemos que leerlo todos los días para entenderlo. Lo que la Biblia está diciendo es que Jesús vivió su vida con gozo. Sabía que había una cruz delante de él, sabía que había sufrimiento delante de él, pero él vivió con gozo. ¿Cómo lo hizo? Porque tenía la mirada en lo que le esperaba. No la cruz, lo que le esperaba después de la cruz. Jesús veía la cruz y alzó un poco la mirada y veía a Dios. Y decía: yo estoy feliz, no importa lo que pase en esta vida, yo voy a llegar a estar con Dios en el cielo. Una eternidad sin enfermedad, una eternidad lleno de gozo, una eternidad de comunidad con familia. Y Jesús soportó la cruz por el gozo que lo esperaba. Cuando leemos estas palabras, cuando leemos esta escritura y lo entendemos, empezamos a vivir diferente. Empieza a cambiar tu forma de pensar. De repente estás estresado y en vez de ir a la preocupación, que es nuestra tendencia humana, empiezas a ir al agradecimiento. Empiezas a ver lo que va más allá después de la cruz, la eternidad con Jesús, y te empiezas a dar cuenta: la vida es buena. Es tan importante entender esto porque la oración nos conecta a Dios, así como el ayuno nos desconecta del mundo. Y cuando Jesús nos enseña a orar, hace algo que no se había hecho, algo que nos diferenció en ese momento de todas las religiones del mundo. Jesús llama a sus discípulos, les dice: voy a enseñarles a orar, y empieza la oración con una palabra que cambia todo. Y dice: Padre. Esto cambia todo. De repente nos da el modelo de oración y nos da un entendimiento que cuando tú y yo oramos, no estamos orando a un Dios lejano, no estamos orando para agradecer a alguien que no nos conoce, estamos hablando con un Padre. Y somos nosotros entonces hijos. Y esto cambia todo. Porque a lo mejor tú has orado y dices: ¿a Dios qué le importa dónde trabajo? Tiene mejores cosas que hacer Dios, ¿no? Tiene que alimentar a los que están muriendo de hambre y yo estoy bien y Dios no. No. Padre, cambia todo. Padre, te interesa mi vida porque eres un buen padre. Te interesa dónde trabajo, te interesa con quién me caso, te interesan mis finanzas, te interesa mi salud porque tú eres Padre. Cuando me preocupo, ya no tengo que ver el problema, tengo que poner los ojos en mi papá. Y papá cambia todo, porque papá es bueno. Papá es lleno de gracia y amor. Y de repente mi situación cambia. Si nosotros nos metiéramos en la Biblia, empezáramos a meditar su palabra, empezáramos a entenderlo, empezamos a orar como la Biblia nos llama a orar, nuestras vidas cambiarían para siempre. Yo creo que cuando oramos, cuando nos metemos en la palabra de Dios, tenemos que entrar a su presencia. Y a veces la prisa nos detiene de hacer eso. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? A través de la adoración. Me encanta, en toda la Biblia vemos adoración, que es muy diferente que música. Yo estaba hablando con un pastor en Estados Unidos que me enseñó un app donde puedes contratar a músicos para que toquen en tu iglesia. Y muchos de ellos ni son cristianos, llegan, tocan la canción, les paga y se van. Y yo pensé, qué interesante, porque la iglesia no ha entendido el poder de la adoración.
La adoración no es música. La adoración no es algo que tú cantas y te hace sentir bonito. La adoración es una exaltación a nuestro Padre. Es decirle que Él es genial. Es tocar su corazón para que Él toque tu vida. En Josué 6 me encanta. Israel se enfrenta a un muro inconquistable y Dios les dice que solo tienen que hacer una cosa y que Él va a pelear por ellos. Les dice: solo adoren. Aquí está un pueblo en el desierto y les dicen: den vueltas, pero en primera fila pongan a los músicos. Y no, los músicos dijeron: ¿qué onda, Dios? Me van a disparar primero, ¿no? Y dan vueltas y su único trabajo, lo único que tienen que hacer es adorar. No tienen máquinas de guerra para tirar esos muros. Son gigantes, ni quieren, yo creo, que se caigan esos muros, pero empiezan a adorar. Y Dios pelea la pelea por ellos. Y hay un terremoto y se caen los muros. Josafat, Dios le dice: vamos a ganar esta guerra, solo tienes que hacer una cosa: pon los músicos enfrente, que adoren, que me den gloria y yo me encargo de lo demás, ni te preocupes. Wow. Pablo y Silas están en la cárcel por algo que ellos no hicieron. Les echaron la culpa, los impresionaron, están ahí y tienen todo el derecho de quejarse. Están en un estrés, están en una ansiedad, y lo que queremos hacer como humanos es pensar: ¿cómo vas a salir de aquí? Dios, ¿por qué me has metido aquí? No es justo. Pero ellos no ven el sufrimiento, ponen los ojos en Jesús. Y cuando hacen eso, la reacción es dar gracias. Empiezan a adorar, empiezan a cantar, y aquí están en una cárcel, en un hoyo. Y de repente llega un terremoto que abre las puertas. Y las cadenas se caen y llegan, y hay un soldado que está a punto de quitarse la vida porque se han escapado los prisioneros, y le dicen: no lo hagas, Dios ha traído libertad. Y este hombre da su vida a Jesús. El poder de la adoración. El poder de la adoración. Hemos olvidado como iglesia muchas veces que hay poder en la palabra de Dios, que hay poder en la oración y hay poder en la adoración. Éxodo 33:14 dice Dios esto: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Yo iré contigo y te daré descanso. ¿Sabes que cuando peleas con Dios hay descanso en tu vida? Hay paz en la presencia de Dios, hay gozo en la presencia de Dios. Yo creo, iglesia, que Dios quiere enseñarnos cómo pelear. Quiere enseñarnos cómo estar en su presencia, porque cuando estamos en su presencia se renueva nuestra mente y todo cambia. ¿Y les parece si hacemos eso para terminar la reunión de hoy? Nos metemos en su presencia, cantamos un rato, adoramos un rato, oramos un rato. Pero quiero retarte que le entregues a Dios hoy no solo tus cargas y tus preocupaciones, pero que le des a Dios hoy un compromiso de que la Biblia va a ser parte esencial de tu vida. Que no más vas a ir a dormir después de ver Netflix si no has leído la Biblia, porque sin la Biblia nos vamos a perder, porque el camino es angosto. Y para seguir a Dios necesitamos estar anclados en su presencia y en su palabra, porque si no nos vamos a desviar. ¿Les parece si nos ponemos de pie el día de hoy? Vamos a orar. Espíritu Santo, estás bienvenido en esta casa. Pedimos, Jesús, que tú vengas y toques nuestra vida. Quita toda distracción, quita toda preocupación. Te necesitamos a ti. Te necesitamos, Jesús, más que cualquier otra cosa, más que cualquier trabajo, más que cualquier cantidad de dinero. Te necesitamos a ti. Tú eres el autor y eres el consumador de nuestra fe.
y hay paz. Hay descanso en tu presencia y te invitamos, Espíritu Santo. Ven a esta casa, toca nuestras vidas, llénanos de tu presencia. Clamamos por ti, regresamos a ti, Espíritu Santo. Venga, dile en tus propias palabras: Jesús, te invito a que vengas a esta casa. Jesús, te invito a que seas parte de mi vida. Toca mi corazón. Pon mi enfoque en ti. El día de hoy nos vamos a comprometer. Jesús, nos comprometemos contigo, nos comprometemos con tu palabra. No más vamos a vivir vidas distraídas. Nos anclamos en ti, Dios. Nos anclamos en tu palabra. Jesús, ven Espíritu Santo. Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. 1. Entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos, donde podrás donar en línea mediante PayPal. 2. También puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 01 59 30 17 55 a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones AR. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto.